me vais a permitir que en lugar de hacer una pregunta antes, aproveche que estoy aquí en un atril, que parece que las cosas son más importantes cuando se dicen desde aquí arriba. En primer lugar, no soy Lucía Prieto, está malita, y soy Pilar Calvo, directora de transferencia del IACS, la que voy a hacer esta parte que tenía que haber hecho Lucía, que es el alma mater de este proyecto. Y antes de esto decir, yo siempre aprovecho la posibilidad que tengo cuando estoy delante de profesionales para recomendar otro producto, además de Guía Salud, que hacemos en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que es el Atlas de la Variabilidad de la Práctica Médica. Que esto, de verdad, echarle un vistazo a todos aquellos que no lo conocéis. Lo que habla es de la práctica diferente que tenemos. A mí me gusta llamarlo ideología clínica, porque ves la diferencia entre está siempre por áreas de salud y los resultados están en forma de mapa, con lo cual es tremendamente gráfico ver que en un área de salud y en la vecina, que sabes que es la misma población, procedimientos desde prótesis de cadera, por poner algo así, se hacen de manera diferente y se hacen a un número diferente de pacientes. Y esto es algo que nos tiene que llevar a la reflexión, es un benchmarking que te lo dan hecho, ¿no? Entonces, en el Atlas, que sepáis que tenéis también un Atlas de procedimiento de bajo valor. Son unos cuantos procedimientos muy sencillos, no lo recuerdo ahora bien, pero, por ejemplo, realización de episiotomía en el parto normal, cosas así muy definitivas, donde hay una diferencia entre áreas sanitarias que no tienen ni la más mínima explicación epidemiológica, ¿no? Con lo cual, es algo que un profesional tendría que mirar de esos procedimientos que están en el Atlas, el por qué lo hacen, que solamente ellos saben el por qué hacen eso y a qué se debe, y sobre todo saber que en el área sanitaria de al lado o en el área sanitaria de la provincia de al lado no se está haciendo de la misma manera. Me gusta porque siempre que cuento esto luego les pregunto a los del Atlas si ha subido el número de visitas y siempre dicen que sí, o sea que siempre tiene efecto decir estas cosas desde aquí. Bueno, yo voy a contar un poco la historia de este proyecto y luego Patricia, mi compañera, comentará la vuelta que le hemos dado para este relanzamiento que decía Javier, ¿no? Esto nace por una iniciativa de la SEMI y, digamos, a la que Guía Salud y el Ministerio se apuntaron con entusiasmo. Guía Salud es un organismo del Ministerio donde participan el Ministerio y las 17 comunidades autónomas. Nuestra labor es la elaboración de guías de práctica clínica y también vigilar la calidad, que son todas las que colgamos, llevan un checklist previamente que hacemos de criterios de calidad, digamos, de una manera de garantizar que las guías que están colgadas allí tienen estos mínimos criterios, ¿no? Desde luego las que hacemos, las que son del programa, que se llaman, son las que hacemos las agencias de evaluación de tecnologías y el nivel de estándar que empleamos es el máximo. Cuando se decidió esto, que se llamó el compromiso por la calidad con las sociedades científicas, con muy buen criterio, las recomendaciones de no hacer tenían que partir de las sociedades científicas, tenían que ser recomendaciones de los profesionales para los profesionales. Yo creo que me parece que ha sido Chema el que ha comentado el momento en el que nació era un momento muy delicado donde en este país se hablaba a todas horas de recortes, ¿no? Entonces, el intentar que no hubiera una identificación en una recomendación de no hacer algo y que no fuera visto como un recorte. Era importantísimo que esto partiera de las sociedades científicas. Se partió de una metodología, como todo lo que hacemos en Guía Salud, de una metodología muy rigurosa en la que participaron, ahora veremos el número de sociedades que participaron, y que al final, por una metodología de consenso un poco complicada de relatar, llevaba a que cada sociedad recomendara cinco recomendaciones de no hacer, valga la redundancia. Este fue el número de sociedades invitadas
que como veis son 52, que es importante. No sé, Javier, cuántas tiene FACME, pero 52 es muy relevante. Y algunas se nos cayeron, algunas además importantes se nos cayeron en el proceso, ¿no? Al final fueron 38 las que participaron. Como veis, la implicación de los profesionales fue muy grande, ¿no? 789 expertos, 170 recomendaciones de no hacer. Hicimos 4 jornadas como estas de presentación y, bueno, fue un proceso largo porque cada sociedad llevaba su propia velocidad, ¿no? La que ellos consideraban oportuno. No veo, como no está Yolanda Agra, ¿no?, que es a la que a mí me gusta lanzarle pullas de vez en cuando, ¿no? Que es... no, lo que quería decir siempre es cómo de escondido esto está en la página web del Ministerio, pero es que hay que saber que está. Es más fácil encontrarlo por Google que navegando por la página del Ministerio. Esta era la puya, simplemente. Pero ahí están las recomendaciones que, como veis, además tienen un formato muy específico, muy igual para todas. Y bueno, después de todo este proceso donde habíamos llegado a estas recomendaciones, pues claro, eso es un proceso que haces en un determinado momento y algunas recomendaciones pues parece que con el tiempo soportan mal el paso del tiempo, ¿no? Y además el proceso lo que sí vimos es que tenía fortalezas pero también debilidades. Y la vuelta que ahora le hemos querido dar precisamente ha sido aprovechar todas las fortalezas que tuvo aquel proceso y disminuir un poco las debilidades. La fortaleza, lo ha dicho Javier muy claro al principio, fue sembrar, ¿no? Quiero decir, se empezó a hablar de recomendaciones de no hacer, la palabra recomendación de no hacer se empezó a emplear por las sociedades científicas, algunas de manera excesiva quizá, pero muchas de ellas ya hacían publicaciones y tenían sus grupos, ¿no?, de no hacer dentro de la sociedad. Esta fue la principal fortaleza. Y en las debilidades, en el proceso de por qué se cayeron algunas de las sociedades, lo que vimos es que la metodología era rigurosa, pero también un poco rígida, que es que no tienen que ir juntos, ¿no?, la rigurosidad y la rigidez. Y es un poco lo que hemos intentado corregir ahora. Y también a la hora, en Aragón tenemos un Big Data sanitario y podemos medir algunas cosas que en el resto tenéis más dificultad. Cuando fuimos a medir, muchas veces la recomendación estaba hecha de tal manera que, aunque todos sabíamos lo que quería decir, era dificilísimo de medir, ¿no? Y cogimos algunas, cogimos 6. Es verdad que tuvimos el sesgo de coger aquellas que eran más fáciles de medir, con lo cual no necesariamente tienen que ser las más representativas, pero 5 de ellas prácticamente era algo que los profesionales no hacían. O sea, cuando fuimos a medirlo era algo que no se hacía. Luego era una recomendación poco aplicable porque ya los profesionales no lo hacían, ¿no? Habla muy bien de los profesionales, pero habla mal quizá de cómo habíamos hecho la metodología para llegar a esa recomendación, porque no habíamos tenido en cuenta lo que llamamos la aplicabilidad, ¿no? Y luego, otra que ha salido, esta mañana, es que siempre sale esta, ¿no?, las benzodiazepinas en el insomnio de los ancianos, pues la medida era absolutamente escandalosa. Si no recuerdo mal, las cifras estaban en torno al 75-80% de las indicaciones de benzodiazepinas se correspondían a una recomendación de no hacer. Entonces, y sorprendentemente, bueno, sorprendentemente no, con muy poca variabilidad de la práctica médica, es decir, se mantenía la cifra bastante estándar a lo largo de todas las zonas básicas de salud de Aragón. Es posiblemente una de las recomendaciones o una de las desprescripciones más complicadas de hacer, ¿no? Y lo más sencillo es no hacer la primera indicación, porque luego la desprescripción es francamente complicada.
Y nada más, Patricia os va a contar cómo hemos aprendido de todo este proceso para ahora llevar a cabo esta segunda fase. Lo tuyo está en otra presentación, ¿verdad? Muy bien, buenos días a todos. Soy Patricia Gavín, soy técnico del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y también soy responsable del programa de guías de práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud de Guía Salud. Y bueno, me ha tocado a mí, en representación de todas las personas que hemos trabajado en este proyecto, hacer la presentación de la iniciativa de No Hacer. El objetivo de la iniciativa es promover la elaboración, adopción o adaptación de recomendaciones de no hacer y facilitar un catálogo que va a estar en constante actualización. Bueno, de nuevo, el núcleo, el centro, es la experiencia de los profesionales sanitarios que van a participar a través de sus sociedades y asociaciones científicas. Van a ser ellos quienes van a seleccionar las prácticas de bajo valor y quienes nos van a ayudar a determinar cuál es su relevancia para el Sistema Nacional de Salud. Buscamos fundamentalmente un catálogo con recomendaciones que, en la medida de lo posible, ya hemos visto en la mesa de debate anterior, que es complicado conseguir un rigor metodológico, una calidad metodológica elevada, pero buscamos un rigor metodológico y buscamos relevancia de estas recomendaciones para el sistema. El objetivo de esto es que sean de esta manera aceptadas por los profesionales. Además, la iniciativa también quiere ofrecer información adicional relativa a las barreras y dificultades relacionadas con el dejar de hacer. Hemos visto que revertir una práctica de bajo valor es un proceso muy complejo, que requiere planificación, que es multifactorial. Es necesario tener en cuenta barreras, facilitadores, a todos los implicados en el sistema, pacientes, profesionales, gestores, pero también dentro de todo este proceso es necesaria la incorporación de herramientas que faciliten la adherencia a las recomendaciones de no hacer. Y esto es lo que quiere y lo que pretende esta iniciativa. En esta nueva etapa, para incluir una recomendación de no hacer en el catálogo, el proceso es el siguiente. Hemos elaborado un formulario de inclusión que está en la web de Guía Salud y que las sociedades y asociaciones científicas que deseen incluir una recomendación de no hacer en el catálogo deben cumplimentar aportando información relativa a metodológica, formal y de relevancia. En el siguiente paso, va a ser la Secretaría de Guía Salud quien va a revisar esta información y se va a asegurar de que cumple los criterios formales y metodológicos. Una vez hecha esta evaluación, un panel de 3 expertos para cada recomendación van a observar el cumplimiento de los criterios que tienen relación con la relevancia para el Sistema Nacional de Salud. Este panel de 3 expertos tienen que llegar a emitir una evaluación unánime. Si esto no sucede así, entonces interviene un comité de expertos formado por 3 profesionales voluntarios que dirimirán esta cuestión. La evaluación de las recomendaciones se va a llevar a cabo siguiendo estos criterios de calidad. En primer lugar, la recomendación debería ser clara, debería contener la población, la intervención, las situaciones en las que es aplicable y, si hubiera, debe de indicar las excepciones. Es muy importante que la recomendación sea inequívoca, sea específica y esté redactada sin términos o expresiones ambiguas.
Debe especificarse los aspectos de atención que cubre y la población afectada por la misma. En la solicitud, las sociedades y asociaciones científicas deben incluir el ámbito de aplicación y a quienes implica, tanto profesionales como pacientes. Las fuentes de evidencia deben de estar claramente identificadas. Y luego es muy importante la calidad de la evidencia. Deben de estar basadas en documentos de alta calidad científica, que hayan utilizado una metodología explícita. Para que una recomendación sea incluida en el catálogo, su práctica debe de estar en uso, debe de ser vigente. No se van a aceptar recomendaciones relativas a procedimientos o técnicas que ya no se están utilizando en el sistema. Y además, la recomendación de no hacer debe ser aplicable en el contexto del Sistema Nacional de Salud. Este sería el formulario que hemos estructurado en base a los criterios que acabamos de ver. Aquí brevemente pues, os presentamos un poco la estructura general que tiene. Consta de una introducción donde figuran los criterios de calidad, los objetivos de la iniciativa y aportamos instrucciones de uso. A continuación vienen los datos de contacto y autoría. Aquí quiero señalar que las recomendaciones de no hacer tienen que estar, no se pueden solicitar la inclusión a título individual, sino que la persona que hace esa solicitud debe de hacerlo en representación de la sociedad o de la asociación científica. La tercera parte del formulario incluye toda la información relativa a la recomendación y también pedimos a los solicitantes que añadan información adicional, como he comentado antes, implementación relativa a la implementación, barreras y facilitadores, experiencias de implementación y, a ser posible, indicaciones para medir el uso de la recomendación de no hacer. La iniciativa cuenta, de momento, con 139 profesionales que han sido invitados a participar a través de sus asociaciones y sociedades científicas por la Subdirección General de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad. Estos 139 profesionales a los que hago referencia son los que van a ser encargados de llevar a cabo la valoración de la relevancia de las recomendaciones para el Sistema Nacional de Salud. En total, contamos con 47 sociedades y asociaciones científicas. Y luego, además, tenemos la suerte de contar también, a través de Javier García Alegría, del apoyo de FACME para todo el proceso. El comité de expertos, como he dicho antes, participa cuando existen discrepancias entre los tres panelistas que valoran una recomendación. En este caso, contamos con 3 profesionales del ámbito de la medicina interna, la cirugía torácica y la medicina familiar y comunitaria, y que además tienen una amplia experiencia en la práctica basada en la evidencia. Y participan igualmente en la fase de validación y de determinar la relevancia de la recomendación de no hacer. En la coordinación se encuentra, por una parte, la Subdirección General de Calidad Asistencial y Guía Salud. En Guía Salud, desde la Secretaría de Guía Salud, que está ubicada en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, la tarea que tenemos que realizar es evaluar la recomendación en sus aspectos formales y metodológicos. También nos encargaremos de la coordinación con los profesionales en el resto de las etapas y, por otra parte, nos encargamos del mantenimiento del catálogo. El Comité Científico de Guía Salud ha sido el encargado de determinar los criterios de calidad con los que se va a evaluar las recomendaciones de no hacer. Estos criterios, además, han sido refrendados por el Consejo Ejecutivo. Y estos 2 órganos, junto con la Subdirección General de Calidad Asistencial, serán encargados de realizar la revisión de todo el proceso y la mejora continua a la que lo vamos a someter. Antes del lanzamiento de la iniciativa, hemos realizado una prueba piloto que ha tenido lugar entre junio de 2022 y marzo de 2023.
Los objetivos que nos planteamos con esta prueba fueron, por una parte, evaluar que el formulario que habíamos creado era comprensible y útil, también la adecuación del circuito establecido para la evaluación de las recomendaciones y, por supuesto, recoger los puntos de vista de los profesionales que participaban en la prueba piloto. Bueno, aquí aparece pues, un resumen así general de las actividades que hemos llevado a cabo durante el piloto. La planificación se realizó por parte de la Subdirección General de Calidad Asistencial y de la Secretaría de Guía Salud. Bueno, señalar que mantuvimos reuniones informativas previas con los profesionales antes del inicio de la prueba, puesto que no se había todavía hecho el lanzamiento de la iniciativa. Y bueno, participaron 3 sociedades científicas con 7 recomendaciones de no hacer en total. Las sociedades científicas fueron seleccionadas pues, en función de su experiencia en el no hacer. Se escogieron sociedades que tenían grupos de trabajo e iniciativas en marcha. Y bueno, pues aquí os indicamos las recomendaciones con las que participaron. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria aportó 2 recomendaciones al piloto. La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental también aportó 2 recomendaciones al piloto. Y la Sociedad Española de Medicina Interna participó con 3 recomendaciones. Los profesionales que participaron lo hicieron en representación de cada una de esas sociedades. 2 técnicos de la Secretaría de Guía Salud fueron los encargados de evaluar la información relativa a los aspectos formales y metodológicos de la recomendación. La recomendación tenían que cumplir todos los criterios de calidad, alcance, calidad de la evidencia. Y finalmente la Secretaría concluyó que 4 recomendaciones cumplían los criterios de calidad, alcance y calidad. En las otras 3, lo que observamos fundamentalmente es que se trataba de recomendaciones que no eran claras, faltaba precisión y no eran inequívocas, sobre todo porque los aspectos relacionados con la población o la atención eran poco específicos. En algún caso, además, la evidencia aportada no evaluaba resultados en salud, es decir, se trataba de documentos de posicionamiento o de guías de implementación. La labor de los panelistas es asegurar que la recomendación es relevante para el Sistema Nacional de Salud. Antes de pasar a esta fase, lo que hicimos fue solicitar a las sociedades autoras de las recomendaciones de no hacer que propusieran sociedades y asociaciones científicas para valorar cada una de sus recomendaciones. Cada panelista evaluó de forma ciega entre 1 y 3 recomendaciones. Los documentos que les aportamos fueron, por una parte, el formulario que complementaron las sociedades autoras de manera anonimizada y la evaluación realizada por la Secretaría de Guía Salud. Además, pensamos que, como estábamos en un piloto, sería interesante para nosotros recabar más información también enviando a los panelistas para evaluar aquellas recomendaciones que no habían cumplido los criterios formales y metodológicos de Guía Salud. En el proceso habitual esto no será así. Aquellas recomendaciones que no reciben una evaluación favorable por parte de la Secretaría no pasarían a esta etapa. En total, en esta fase participaron 13 sociedades científicas y asociaciones. 2 recomendaciones recibieron una evaluación favorable. Para que esto fuera así, las recomendaciones tenían que cumplir todos los criterios de ámbito de aplicación, de vigencia, de aplicabilidad, y además tenía que haber unanimidad entre los 3 evaluadores. Otras 2 recomendaciones sí que mostraban discrepancias entre los panelistas. Aquí quiero señalar que sobre todo esas discrepancias afectaban al ámbito de aplicación. Pues bueno, en algunas ocasiones la recomendación, pues aunque se sobreentendía el ámbito, pues no se especificaba en el formulario, o eran recomendaciones
que eran muy transversales, que afectaban a varias sociedades y asociaciones científicas, y a lo mejor se había dejado de indicar una de ellas. En el caso de las recomendaciones que no habían cumplido los criterios de calidad de guía salud, nos encontramos con una información que nos fue muy útil, y es la siguiente. Nosotros consideramos el criterio de aplicabilidad en relación a las limitaciones organizativas que puede llevar a implementar la recomendación. Sin embargo, los profesionales aplicaron un criterio más amplio. Ellos lo que hicieron fue también tener en cuenta en qué medida estaba bien formulada y especificada la recomendación como para que pudiera llevarse a la práctica. Y nos pareció algo muy útil y que luego incorporamos en la definición. El comité de expertos, como he comentado antes, participa cuando hay discrepancias en las evaluaciones hechas para una recomendación por parte de los panelistas. Cada experto evaluó de forma ciega las 2 recomendaciones que recibieron una evaluación desfavorable de uno o de 2 panelistas, y para ello dispusieron de la misma información. Del formulario completado por los autores de la recomendación y de las evaluaciones realizadas por los panelistas y por la Secretaría de Guía Salud. Finalmente, pues, una recomendación recibió una evaluación favorable por parte de 3 expertos y la otra obtuvo una evaluación favorable de 2 expertos y desfavorable de uno de ellos. En este caso no buscamos el consenso, entonces finalmente se consideró que las 2 recomendaciones podrían ser incluidas en el catálogo de no hacer de Guía Salud. Para finalizar, se comunicó los resultados del piloto a todos los participantes. Se han incluido 4 recomendaciones en el catálogo de no hacer. Aquellas recomendaciones que no obtuvieron una evaluación favorable, se ha invitado a las sociedades y asociaciones científicas a que las modifiquen y nos las vuelvan a enviar de nuevo para su valoración. Entonces, ahora voy a salir un momento para mostrar el catálogo de recomendaciones del no hacer y donde están publicadas estas recomendaciones, que además las acabamos de publicar, fue la semana pasada. A ver. Vale. Esta es la página web de Guía Salud. Yo voy a hacer un poco como mi jefa Pilar, voy a hacer un poco de propaganda. Y bueno, invitaros a todos a explorar el catálogo de recomendaciones de no hacer, pero que también tenemos otros muchos recursos, guías de práctica clínica, otros productos basados en la evidencia, materiales para pacientes. Lo que quería mostrarles es esto, el catálogo de recomendaciones de no hacer. Y aquí están las recomendaciones. Bueno, ahora mismo están publicadas en el formato actual. Y solo aparece el enunciado de la recomendación, las sociedades y la bibliografía. Pero estamos trabajando para incluir la información, toda la información que las sociedades científicas incluyen en el formulario, porque además hemos visto que es una información que complementa muy bien a la recomendación y que puede ayudar a ponerla en práctica. Entonces, aquí estarían las primeras, las 4 recomendaciones, las primeras que han recibido una evaluación favorable dentro de esta iniciativa. En la encuesta de valoración que hicimos al final del pilotaje, participaron 6 sociedades científicas autoras y 11 profesionales entre panelistas y expertos. Hicimos 2 modelos de encuesta, adaptados en función del perfil. En ambos modelos incluimos preguntas abiertas para explorar los aspectos favorables y desfavorables, positivos y negativos, que los profesionales pudieran haber identificado. Y bueno, no es un tamaño muestral muy significativo, pero a nosotros sí que nos ofreció información útil. Observamos que en general el formulario se ha valorado como comprensible,
También hemos visto que en los ejemplos tenemos cierta área de mejora, recibimos un poquito menos de puntuación, que la relación con la Secretaría de Guía Salud la han valorado positivamente y en el caso de los panelistas y el comité también consideran que la información que se aporta en el formulario para la evaluación que ellos tienen que hacer es adecuada. Como conclusiones, hemos decidido que el ámbito de aplicación no sea un criterio excluyente, porque simplemente las sociedades científicas a lo mejor se dejaban de poner alguna sociedad científica que se veía afectada por la recomendación y creemos que es un criterio que van a seguir valorando los panelistas, pero lo que vamos a hacer es trasladar a las sociedades aquellas aportaciones que puedan hacer los panelistas para completar la información. Luego, hemos redefinido el criterio de aplicabilidad por lo que comentaba antes, porque creemos que enriquece y favorece de cara a la implementación de la recomendación de no hacer. También es algo que decidimos hacer en el momento del pilotaje, que es solicitar a las sociedades científicas que propusieran otras sociedades para evaluar su recomendación y vimos que el tiempo de respuesta y además la idoneidad había sido muy buena y entonces esto lo vamos a mantener. Esto es algo que nos reclamaron los participantes en el piloto y es un poco dar más información sobre la decisión final a todos los participantes. También vamos a mejorar en este aspecto. Y luego, la necesidad de mejorar en la gestión de los tiempos de respuesta, esto lo vamos a tener presente en todo momento. Vale, ¿cuándo comenzamos? Pues el lanzamiento es hoy, es decir, que mañana ya podemos empezar a recibir recomendaciones para valorar su inclusión en el catálogo. ¿Cómo participan los profesionales de sociedades y asociaciones científicas? Bueno, lo vuelvo a repetir por si acaso no ha quedado claro. Hay dos formas de participar de las sociedades científicas que serían, por un lado, como elaboradores o en la adopción o adaptación de recomendaciones. En este caso, tienen que cumplimentar el formulario que voy a mostrarles cómo llegar hasta él. De acuerdo, esta es la pestaña en la que he entrado antes de recomendaciones de no hacer. Aquí tenemos primero la definición de lo que es una recomendación de no hacer. A continuación, podemos encontrar los criterios. Estos son los criterios que he explicado antes. Y aquí aparece la solicitud de inclusión en el catálogo. De acuerdo. Con las instrucciones, hay campos que son obligatorios y que hay que cumplimentar. Otros campos que no son obligatorios, pero desde la Secretaría de Guía Salud sí que les pedimos a las sociedades y asociaciones científicas que hagan el esfuerzo de rellenar toda la información. Y como se ha hablado también antes de declaración de intereses, aquí estarían las especialidades, la enfermedad, el CIE 11, los criterios NANDA de enfermería y simplemente comentar que también pedimos que se hagan explícitos, que se haga explícita una declaración de intereses por parte de la sociedad. Como he dicho antes, quien cumplimente el formulario deberá hacerlo en nombre de la sociedad científica. Me voy yo hacia atrás. Vale. He entrado en la página de criterios, pero también podemos acceder al formulario directamente desde aquí. Luego, para todos aquellos que quieran más información en la iniciativa de no hacer, lo podemos encontrar aquí. De acuerdo. La segunda forma de participar es formar parte del panel de expertos que evalúan la vigencia, el ámbito de aplicación y la aplicabilidad de las recomendaciones, es decir, la relevancia para el sistema.
Y esta participación se articula de la siguiente manera. He comentado antes que vamos a solicitar a las sociedades autoras que nos digan sociedades y asociaciones científicas para evaluar cada recomendación. La evaluación se realiza de forma ciega, es decir, los panelistas no comparten información entre ellos. Y cada panelista va a disponer de la siguiente información: el formulario de solicitud de la recomendación, que estará anonimizado, la valoración realizada desde la Secretaría de Guía Salud y esta plantilla que vemos aquí, donde se evalúan los 3 criterios. De acuerdo, pues básicamente esas son las 2 formas de participación que tendríamos. Bueno, y ya para terminar, comentar un poco los próximos pasos. Estamos en un proceso de revisión y mejora del portal de Guía Salud. Y estamos trabajando ahora mismo en un diseño específico que esperamos tener muy pronto del catálogo de no hacer, que además nos permitirá realizar la gestión de todas las actividades de la iniciativa desde el portal. Desde luego esto lo tenemos muy presente, que la iniciativa tiene que ser objeto de revisión y mejora continua, que va a estar a cargo de Guía Salud y de la Subdirección General de Calidad Asistencial del Ministerio. Y bueno, estamos haciendo un trabajo de manera escalonada y el siguiente paso muy importante es incorporar en todo este proceso a los pacientes. Estamos trabajando ahora mismo en ello. Y bueno, desde luego vamos a continuar planificando actividades como esta, a la que se va a unir la publicación y envío de boletines monográficos, con el objetivo de mantener e incentivar la implicación y la vinculación de la iniciativa. Y bueno, aquí tenemos la información de contacto para cualquier duda que se plantee, la podemos resolver desde este correo. Y igualmente, pues ahora Pilar y yo estamos a vuestra disposición para las dudas o cuestiones que nos queréis plantear en este momento. Muchas gracias. Espera, que no te oímos. Solo una duda del registro de formularios de las iniciativas. Es un formulario abierto. Entiendo que cada sociedad deberá asignar un representante, una persona que se encargue de este registro, o vais a dar acceso a un grupo. ¿Cómo lo pensáis hacer eso? Claro, vale, eso no lo he explicado. En el formulario sí que pedimos algún tipo de documentación de manera que justifique la persona que lo cumplimenta que lo está haciendo en nombre de la sociedad. ¿Cómo articula este proceso la sociedad? Pues es que supongo que aquí habrá mucha variabilidad. Entiendo que hay sociedades que ya tienen montados grupos de trabajo en el no hacer y que será dentro de ese grupo de trabajo donde pueden trabajar este tipo de recomendaciones. Lo cierto es que más allá no sé qué otras opciones puede haber. Entiendo que aquellas sociedades que no tengan estos grupos de trabajo, lo ideal sería que los constituyeran para participar en el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Ah, vale. Hola, Daniel Arnal, de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación. ¿Cómo hacemos en situaciones de conflicto de interés en las que formamos parte de la sociedad en la presentación y a lo mejor
lógicamente, por ser expertos en el área, se nos convoca como panelistas. ¿Tendremos en ese momento que declinar la invitación como panelistas, a lo mejor? A ver, si yo un poquito mal, entiendo que la pregunta viene Sí, al doble perfil, ser como participar. Es que eso no. panelista a la vez, ¿no? Ya, pero es que las recomendaciones que formula una sociedad en ningún caso van a participar como panelistas miembros de esa sociedad. Entonces ahí el conflicto, entiendo yo que el conflicto de interés desaparece. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la mesa y bueno, ha sido muy interesante. En cuanto a los planteamientos que han hecho del no hacer, no sé si lo pueden contestar ustedes o quizá la doctora Moreno, porque yo creo que estaba promovido desde la SEM. Lo del el ácido valproico en las embarazadas ya he contado un poquito y bueno, es fácil porque es una recomendación más sencilla que proviene del Ministerio, pero si no he leído mal, la de no hacer contención en pacientes psicóticos, no sé si me puede dar algunos detalles porque me parece muy interesante, pero me parece como muy difícil de plantear. ¿Cómo lo habéis planteado? ¿Cuáles han sido los resultados? No sé si es muy extenso, igual lo hablamos después, pero vamos, que me ha parecido muy... Claro, que igual es mucho, pero... Esa recomendación, ¿se oye? Esa recomendación partía de uno de los indicadores que habíamos trabajado en la SPSM. Entonces, uno de estos indicadores que he mencionado previamente, de los 6 indicadores de resultados en salud, fue precisamente el de intentar poner el umbral de las sujeciones en el 5% en las plantas de especialización de psiquiatría, que es un umbral consensuado, que si no nos lo hemos inventado nosotros, es el umbral que tienen de criterios de calidad en diferentes sistemas de salud, disminuidas por debajo del 5%. Y es lo que planteamos. Ahí, luego, si quieres te cuento cómo lo desarrollamos en los diferentes sitios. Nosotros tenemos un grupo de trabajo específico para ello que se reúne una vez al mes y revisamos todas las historias clínicas en las que ha habido una sujeción, pero te cuento con más detalle. Hola, bueno, primero felicitaros porque yo creo que es muy interesante normalizar y mantenerlo activo. Y la otra pregunta es si os habéis planteado... Se oye mal, sí. ¿Ahora? Mejor. Regular. Bueno. No, mejor. Os he felicitado, pero nos saltamos esa parte y la pregunta es si habéis valorado cuantificar el grado de implementación. O sea, nosotros en nuestra experiencia al final no es sí o no, sino que se considera aceptable un 5, un 8 o un 12, ¿no? Entonces, si dentro de ese proceso está planteado o bien hacer referencia a la sociedad que recoja esa información en los casos en los que se pueda, o bien si sería recomendable establecer un estándar o un estado del arte para que aquel que lea la recomendación se plantee si tiene sentido hacer un esfuerzo para implementarla o a lo mejor ya la cumple, ¿no? A ver, es francamente complicado y dependería de cada recomendación, ¿no? Al final, una recomendación no deja de ser más que una recomendación, es decir, que el asunto tiene que tender a cero. No quiere decir que cero sea a lo mejor lo más deseable, porque al final hay un paciente y un médico en un acto individual y puede haber muchísimas circunstancias que te hacen llevar a hacer un hacer cuando hay una recomendación de no hacer. Si la sociedad es capaz de establecer un estándar, pero a mí me parece francamente complicado, pero va a depender de la recomendación. ¿Alguna más?
Pues si no hay ninguna más, procedemos a la clausura. Nuria. Buenos días. Lo primero de todo, daros las gracias por el interés de todos los que estáis aquí en aprender de esta herramienta que es otra de las herramientas que sustenta la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Por el interés de haber aguantado toda la mañana, de estar aquí, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, a los organizadores, muchísimas gracias a Guía Salud por la confianza con la que trabajamos de manera ya establecida durante tantos años, por esta jornada y felicitaros por el éxito de esta iniciativa. Doy también las gracias a mi compañera Teresa Hernández, que lleva muchas neuronas desgastadas también en este trabajo y bueno, pues por el éxito también con el que estás desarrollándolo y con el que estás llevándolo a cabo. Yo he aprendido muchísimo en lo poquito que he podido estar, que no he podido estar durante todas las mesas, pero creo que todos nos llevamos una lección de aprendizaje, de reflexión y lo que es más importante, entender la cultura del no hacer. Creo que hemos visto que es difícil establecer no hacer, que es difícil medir el no hacer y todos hemos aprendido que en esa línea, ¿no?, que nos explicaba un poquito también Pilar, en esa gama de grises tenemos que encontrar las herramientas necesarias para mejorar la atención a nuestros pacientes, para que la atención sea de calidad y para que el sistema en todos los sentidos, ¿no?, teniendo el paciente como foco de atención, pero también teniendo el gasto por detrás en nuestra cabeza, encontremos herramientas de compatibilizar ambas cosas. Quería deciros que, desde luego, una de las funciones principales del Sistema Nacional de Salud, que está establecido en nuestras funciones del Real Decreto como una de las tareas y de las competencias que tiene la Subdirección General de Calidad Asistencial, pues es disminuir la variabilidad de la práctica clínica. Y qué mejor, ¿no?, que herramientas como esta, como del no hacer, que nos ayuden a que la prestación del Sistema Nacional de Salud sea cada vez más equitativa y más homogénea en todo el territorio del Sistema Nacional de Salud y en todas las comunidades autónomas y en los pueblos más remotos. Creo que estas son iniciativas que nos ayudan a disminuir esa variabilidad y, por supuesto, a disminuir pues las prácticas que estamos viendo que son de escaso valor, que nos podemos plantear hasta qué punto el balance beneficio-riesgo es el adecuado, hasta qué punto llevan un coste asociado y un beneficio que va unido al resultado esperable. Esta iniciativa nueva, desde luego, es maravilloso ver cómo habéis recogido la trayectoria de la experiencia previa y habéis sido capaces de darle una vuelta además, una vuelta de tuerca hacia una mejora, ¿no? Yo creo que es así como los sistemas se establecen, aprendiendo de lo ya realizado e incorporando la innovación. Creo que a través de este proceso que habéis realizado de un estudio piloto, todos los mecanismos que habéis puesto en marcha, en principio podemos suponer que va a resultar en un éxito. Yo creo que es muy importante tener este listado y este catálogo de prácticas de no hacer, que sea transparente, que sea dinámico, que sea accesible, que sea ya un recurso que las personas puedan utilizar en su práctica diaria, ¿no?, que al final es de lo que tratamos, ¿no?, de ofrecer herramientas y catálogos que sirvan para algo, que sirvan para encontrar fácilmente a través de las páginas web accesibles, como no, y que esos listados, ¿no?, pues en la práctica diaria se puedan encontrar y se puedan poner en marcha. Yo solamente desearos a todos pues que haya muchísimo éxito con esta iniciativa, que las sociedades científicas, como está claro que tienen este interés, pues que lo sigan manteniendo, que sea algo que fortalezcamos con el tiempo, con vuestra, sin duda, con vuestra guía, ¿no?, con vuestra metodología, con vuestro soporte, con la solidez
y la calidad con la que trabajáis, con esa exhaustividad, que es la que al final, tanto a nosotros en el Ministerio como a vosotros, ¿no? Esa exhaustividad con la que trabajáis nos permite comprobar que estamos ofreciendo herramientas de verdad contrastadas y de verdad basadas en la evidencia. Así que nada más, que la nueva iniciativa de No Hacer, pues que sea un éxito a futuro. Me toca a mí hacer un poco el resumen de lo que ha sido la mañana. Yo me lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo y yo creo que es lo que más nos gusta a todos, ¿no? Ir a sitios donde aprendamos. Voy a ver si sé sintetizar un poco todo lo que he oído porque ha sido mucho y muy bueno, ¿no? Primero, la expresión de las dificultades que hay para hacer una recomendación de no hacer, ¿no? Esta ilusión terapéutica, esta pulsión que aprendemos a hacer algo por el paciente, ¿no? Esta fascinación tecnológica que lleva demasiado tiempo en nuestras vidas. Y a mí me ha gustado también mucho oír hablar, gracias Carmen, de sostenibilidad para el planeta, porque esto es un discurso que todavía no tenemos muy interiorizado, ¿no? Y hay muchas recomendaciones de no hacer que tienen impacto. Una de las que a mí más me gusta hablar con muchos profesionales es el tema de las consultas sucesivas, estas altas que no damos en los hospitales, que mantenemos a un paciente cada 6 meses viéndole a ver cuando ese paciente a lo mejor es del medio rural y solamente ese traslado tiene un impacto en el planeta, ¿no? O cuántas cosas se pueden hacer virtual que estamos haciendo presencial. Es una cosa que vamos a tener que incorporar en nuestras vidas en los próximos tiempos y posiblemente ya vamos tarde, ¿no? El tema de las preferencias, ¿no? Las preferencias, las de los profesionales, pero también las de los pacientes o las de la sociedad, que están influidas por muchísimas cosas, y también las de la industria, ¿no? Que no se nos escapan la cantidad de sesgos que intenta introducirnos la industria en nuestra manera de trabajar. El tema del tiempo, y yo aquí me he apuntado como tres conceptos del tiempo, ¿no? Uno, el tiempo cronológico, que ha hablado Pilar, es decir, la recomendación de no hacer que ahora es válida, que a lo mejor no lo es dentro del futuro y viceversa, algo que hacemos ahora y que dentro de 2 años es una recomendación de no hacer, ¿no? El tema de la escasez del tiempo, dice nuestra compañera Pilar Astier, a la que muchos conocéis, que no se hace la misma recomendación de no hacer a las 8:15 de la mañana que a las 3 menos cuarto cuando tienes 10 pacientes todavía en la sala de espera, ¿no? No se trabaja de la misma manera y con la misma tranquilidad. Y el tema es un tema que ha salido poco, yo creo que Rafa lo ha dicho de pasada. Yo estoy segura que Rafa, con 34 años de experiencia en el mismo centro de salud, esto que se nos olvida de la longitudinalidad, ¿no? Las posibilidades que él tiene de llevar a cabo recomendaciones de no hacer son muchísimo más altas que la que tiene el profesional que está cada 6 meses en un centro distinto, ¿no? El tema de la formación, y a mí me gustaría aquí lanzaros un reto. Al final, los profesionales, lo que va a ser el grueso de nuestro quehacer profesional se marca muchísimo durante el MIR, y durante el MIR se aprende por ósmosis muchísimo, por ósmosis de tu tutor, ¿no? El tema de la importancia de que, habéis dicho, no es lo mismo al principio de la vida profesional que en mitad de la vida profesional. Es que los tutores deberían de ser el primer objetivo de formación en recomendaciones de no hacer, porque las posibilidades de que esas recomendaciones de no hacer ya no se incluyan en la práctica habitual son enormes. La dificultad de medir a mí no me preocupa tanto, porque yo creo que vamos a asistir en los próximos años a una capacidad de medir. Al final medimos lo que podemos medir o lo que sabemos medir, y es más fácil medir el número de consultas o el número de profesionales o el número de intervenciones quirúrgicas que los resultados en salud, pero que en los próximos tiempos esto va a sufrir una revolución muy grande.
Y luego, para terminar, esto tiene que seguir siendo una iniciativa de los profesionales para los profesionales. Nosotros lo que podemos poner es los medios, en la evaluación de la calidad, en hacer el repositorio, el ponerlo bonito en una página web y el ponerlo accesible, pero la difusión debe de hacerse desde las sociedades hacia adentro. O sea, como decía Javier Díez Alegría, al principio es un tema de profesionalidad, es que hay que alegar a la profesionalidad, ¿no? Y nada más, nuestro agradecimiento a todos los ponentes de la jornada, al moderador también, Rafa, y al Ministerio por acogernos y a todos los asistentes, sobre todo a los que hay ahora, por haber esperado hasta el final. Y tiene su recompensa porque en la sala de al lado tenéis un aperitivo. Muchísimas gracias a todos.